político. Cuatro 26 minutos. Sergio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Señores, buenas tardes y gracias una vez más por la invitación. Sergio Tulio, es momento de valoración, los 3 años de gobierno de Danilo Medina, luces, sombras, todo el mundo está en sus valoraciones. Vamos a ver cuál es tu visión sobre estos 3 años. Bueno, vamos a comenzar por las luces. Sí, como debe ser. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el 911, yo creo que ha sido un gran aporte y se ve desde la sociedad la labor social que se está dando desde ese servicio. Yo creo que eso ha revolucionado y sobre todo ha asegurado la capacidad desde el Estado cuando las cosas se quieren real y efectivamente hacer de manera correcta. Buen apunte. Esa es una realidad. Si se hubiera extendido a otras áreas, por ejemplo, la seguridad, todo un éxito. Todo un éxito. Bueno, pero es un proceso todo esto, pienso yo. Por lo menos por algo había que comenzar. Pero también todo lo que tiene que ver con el tema educativo, el tema de la alfabetización, y es verdad que se han alfabetizado cientos de miles de dominicanos. El tema del 4%, que todavía no vemos los resultados en cuanto a la calidad de la docencia, pero son procesos que se ven a mediano y largo plazo. Yo creo que desde el punto de vista de algunos mecanismos que se han diseñado para transparentar la administración, yo creo que eso ha sido positivo, aunque el tema de la corrupción sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza. Esa es una realidad. Y nosotros sostenemos la tesis que eso se debe al modelo político que tenemos. Hay que tener en cuenta también que el presidente Medina está ejerciendo la presidencia sobre la base del mismo modelo político que se diseñó aquí desde hace años. Y eso, de una u otra forma, tiene un impacto, y ahí ya viene lo negativo, en todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana, cómo impacta ese modelo político, cómo la política o los políticos han permeado instituciones que son claves de la seguridad ciudadana. Esa es una realidad. Y así tú te encuentras con, por ejemplo, todavía, bolita reitero, el tema de la corrupción, el tema, por ejemplo, del nivel de endeudamiento, que es altamente preocupante. Hemos tenido un crecimiento económico que real y efectivamente ha desbordado la capacidad de endeudamiento en la República Dominicana. Pero yo creo que el gran problema del presidente Medina es la consecuencia del modelo político a través del cual él ha montado su presidencia. Y es el populismo, el clientelismo, y eso de una u otra forma desborda los niveles de permisibilidades, los niveles de consecuencias no funcionan, y eso de una u otra forma tiene un impacto sumamente negativo en este gobierno. Qué bueno que tocaste el tema del modelo político, porque lo cierto es que aquí nos entretenemos mucho con cada gobierno tiene sus bemoles, pero en la misma línea de que hay un modelo, una manera de hacer la política, incluso de ganar elecciones. Recientemente hubo en Palacio una reunión, una especie de comité nacional de competitividad, pero en verdad fue la gran reunión de los verdaderos capitales, los grandes capitales del país, que tengo entendido que hay cierta preocupación dentro de esos sectores por el desgaste de este modelo político, porque uno nota que tanto la sociedad civil como la visión empresarial se le ha ido por delante a la clase política. Desde tu óptica, ¿se estaría comenzando a gestar tímidamente una modificación de ese modelo político cuya expresión más cínica es el hecho de que este es un país que crece bien, pero que no mejora en la pobreza ni en la inequidad? Bueno, el problema de que, pudiese ser, pero hay una realidad. El modelo político que tenemos, que como decía anteriormente, se fundamenta sobre la base del clientelismo y el populismo. Y nosotros hemos visto, porque los estudios están ahí, que el clientelismo se monta sobre la base de la miseria y la ignorancia. Esa ha sido la realidad. Y eso es lo que se ha desarrollado desde todas las administraciones que hemos tenido en los últimos años. Y eso tiene un impacto. Yo sostengo la tesis, mucha gente habla del modelo económico, que aquí hay que cambiar el modelo económico. Aquí lo que hay que cambiar es el modelo político.
que de una u otra forma ese es el que ha terminado definiendo el modelo económico que tenemos. Esa es la realidad de todo esto. O sea, la política, como lo ha permeado todo, porque lo controla todo, inclusive las organizaciones gremiales, vimos cómo ya están inclusive tomadas por los partidos políticos. Bueno, real, efectivamente, ojalá y que sea lo que tú estás planteando. Pero lo cierto es que el último informe del Banco Mundial sobre el rentismo puso en una situación grave al modelo político de la República Dominicana, sí, y al sistema de partido que impera en nuestro país. Y ese estudio refleja de que la República Dominicana no solamente es el país más clientelista de América Latina, sino que estamos entre los 3 países más clientelistas del mundo, incluyendo a Senegal y Mongolia. Es decir, sí, señor, el problema más que México. Muchísimo más que México. Y el norte de Burundi. No, muchísimo más que México. Y por eso es que tú ves que muchas veces, desde el ejercicio de la política, muchas veces inclusive las peticiones que se hacen, oye, desborda cualquier cosa racional. Vimos cómo en días pasados los principales partidos políticos le estaban solicitando a la Junta Central Electoral. Le están todavía. Bueno, y le siguen estando. Sí, el pleito está si montado, la presión. Si la Junta Central Electoral cede a esa petición, evidentemente que estaríamos eventualmente frente al colapso del sistema de partido y del sistema político en la República Dominicana. Porque eso es inaceptable. Déjame escribir eso. Es decir, tú desde un partido político solicitarle al órgano rector que no implemente una disposición constitucional. Ahora, ¿qué lectura también hacer a propósito de lo que planteas? La corrupción aturde y la corrupción es abundante. Sin embargo, en términos reales, nos preocupa cuando analizamos y cuando comentamos, pero a la gente como que la corrupción no le sabe a mucho. Y ahora tenemos la ley de declaración de patrimonio y ha sido una gran decepción la aplicación de esa ley, una gran decepción. Desde la Cancillería, la mayoría de su personal no hizo la declaración. Antes de ayer, Cancillería dijo que eso se debió a un malentendido y que lo iba a subsanar, pero solo entre Cancillería, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y los responsables de compras de las instituciones públicas, tú dices, pero esto es un ejército de gente. ¿Por qué no obedecer esa ley? Pero sobre todo, a la sociedad parece no importarle mucho tampoco. Lo que pasa es que, fíjate... Entonces, si a eso y a lo político tú lo sumas, tú dices, bueno, es que las capacidades de asombro aquí, honestamente hablando, yo no sé si vamos a tener que buscar a un animador de talentos, o yo no sé qué tendremos que hacer. Pero ciertamente, no, es que ciertamente la sociedad se siente desbastada. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el marco de una reforma que se le hace a la ley de declaración jurada, que yo tengo mi propia posición y te voy a decir por qué? Por ejemplo, yo soy de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Y yo he sentido la presión del Estado cuando a mí se me ha olvidado, inclusive, hacer la declaración. Yo lo he sentido. Te estoy hablando de un simple ciudadano. No, la DGI es... Yo no concibo que una persona que ocupe una posición pública la ocupe sin nunca haber declarado sus impuestos. Yo no la concibo. Sí, ocurre. Entonces, si tú venías declarando tus impuestos desde la sociedad, ¿cuál es el problema de que tú hagas tu declaración jurada desde una función pública? Entonces, esas son de las cosas que hay que ver ahí. O sea, ¿cómo tú desde la ciudadanía, si tú nunca pagaste impuestos, porque a fin de cuentas hay una relación entre todo esto, ¿cómo es posible que tú entonces seas premiado con una posición pública? Esas son de las cosas irracionales de cómo se administra el Estado en la República Dominicana. Pero vuelvo y te reitero, a mí lo que me llama la atención es que mientras nosotros 5 que estamos aquí, que estamos de acuerdo con estar en ese Estado, supervisado, vigilado por el Estado, ¿cómo es posible que gente que ocupa posiciones de principalía mejores que podamos ocupar nosotros, entonces el Estado, frente a esas personas, no ejerza su autoridad? Y eso es lo que está pasando. ¿Y qué ha traído como consecuencia eso? Que los sistemas de consecuencia entonces no funcionan. ¿Cómo es posible que 1.300 empleados públicos no hicieron sus declaraciones? La ley dice que hay que destituirlo. Y no. Que la representante del órgano rector del Sistema Nacional de Control, me refiero a la Cámara de Cuentas, lo advierta.
y a ninguno de esos funcionarios lo han destituido de su función. Oye, eso es inconcebible. Bueno, al jefe de eso es un desafío al primer magistrado de la nación. Al jefe de la policía, claro, que no hizo la declaración cuando era comandante en San Juan, lo premiaron designándolo jefe de la policía. Porque él no la hizo. Pero entonces y no la ha hecho. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Entonces, ¿de qué corrupción estamos hablando? Desde la administración. Pero digo, ¿de qué corrupción estamos hablando? Ahí había una palabrota dominicana. No. Ahí iba. Sí, lo que pasa, claro. Lo que pasa es, oiga, señores, el Estado, todos los estados se construyen sobre la base de una estructura institucional. Yo me pregunto, ¿quién es el órgano de control del Estado? El Congreso Nacional. Históricamente ha desempeñado la función de fiscalización y de control. ¿El Congreso históricamente ha desempeñado esa función? No, para nada. La Cámara de Cuentas, que por primera vez hace un estudio, un trabajo, se lo presenta a el jefe del Ministerio Público. Oye, pero eso en cualquier estado medianamente desarrollado, eso se hubiese llevado de encuentro a un gobierno entero, Esa es una realidad. Y entonces, frente a eso, es que nosotros estamos viviendo. Entonces, es que esas son las cosas que a uno lo desalientan. Servio Tulio, el presidente de la República se ha quejado más de una vez de la inequidad salarial prevaleciente en la República Dominicana. Y él mismo ha reconocido que en el sector público más del 80% de los servidores devengan un salario inferior a los 10,000 pesos. Es decir, que el Estado es corresponsable en gran medida, ¿no?, de esa inequidad salarial de la que habla el presidente Danilo Medina. Sin embargo, se da un fenómeno paradójico, y es que desde el año 2012 el gobierno del presidente Medina ha elevado la nómina en monto de dinero pagado anualmente en 35,000 millones de pesos. Y ha aumentado también el número de empleados. Claro. En estos 2 años y tanto, por lo menos hablo porque lo dice un informe publicado por el economista Pedro Silverio, de que entre el 2012 y el 2014 la nómina del gobierno creció en número de empleados en 75,000. ¿Cómo se puede conciliar esa posición del presidente de la República con la realidad en función de la responsabilidad que a él le corresponde? Claro, bueno, vuelvo y te reitero, el modelo político. Volvemos al principio. Esa visión clientelista, esa visión paternalista, esa visión asistencialista de cómo desde el Estado nada se manejan las instituciones. Tú hablabas de que eran 75,000, según Pedro. Ya van por 92,000. Bueno, sigue creciendo. Para que vayamos bien claro. Y la campaña, entonces, la campaña no ha comenzado todavía. El problema es que esto entonces tiene un impacto. Porque ¿qué es lo que está pasando? Y eso se da a todos los niveles. Tú metes 92,000, 35,000 millones. ¿Cómo tú, si cargas la nómina pública en esa dimensión, tú vas a poder hablar de un aumento salarial o de una distribución equitativa? No, pues un welfare disfrazado. Totalmente. O sea, político, esa es una realidad. Un welfare político. Tú sabes que aquí hay más empleados públicos que lo que tiene Chile, Argentina. Una cosa impresionante. Son 627,000 empleados públicos. Hace 4 años triplicábamos. Yo no sé hoy, pero hace 4 o 5 años triplicábamos. 627,000 es la nómina pública. Yo te voy a poner un ejemplo. Y usted sabe un ejemplo, disculpe, no es solo que es abundante, sino que hacen nada. O sea, si nosotros tuviéramos esos 600,000 servidores públicos trabajando, haciendo su trabajo, de repente, desde que las carreteras estuvieran limpias hasta las escuelas organizadas, pero es que son botellas. Pero espérate, uno de los grandes inconvenientes que se le presentó al actual canciller Navarro, cuando él llega, él hace un inventario de quienes elaboran ahí. Entre las cosas que él encontró era que más del 80% de los miembros del servicio exterior, oye, ¿qué servicio exterior? Vivían aquí. Eso era para empezar. Más del 80% vivían aquí. Bueno, ve que va. Cuando se hace una depuración de quienes conforman entonces los miembros del servicio exterior, la Cancillería,
se encuentra de que tiene que desmontar eso, porque, oye, no hay forma de que una institución funcione de esa forma. ¿Y qué pasó? Él mismo lo decía. El problema que yo tengo es, bueno, entonces, ¿a qué institución le voy yo a transferir estos 3,000 y tantos empleados que yo tengo de más? Oye, ¿cómo es la cosa? Porque lo lógico es que toda esa gente que no está haciendo nada, usted la vota y punto. Usted la saque de la En administración. Santiago hubo una protesta porque Salud Pública pagó preguntándole a la gente que qué hacía para ganarse el dinero, y hubo una protesta pública, una indignación. Pero ¿qué es lo que se cree esta ministra? Te hago esa acotación, ¿eh? Entonces, fíjate por dónde. Aquí lo que vamos a tener es que ver de qué forma nosotros desmontamos todo esto. Porque oye, ¿qué le está pasando? El 80. Bueno, tendrá que ser un proceso. No, ahí viene Dilma Rousseff, 8% de aceptación y bajando. Solo cuando el sistema político en su corrupción exagerada afecta a la economía y se afecta el bolsillo de la gente, hay una reacción al sistema político y a la corrupción, no antes. Bueno, históricamente ha sido como tú lo están planteando, lamentablemente. Siempre tiene que darse una crisis. Los mismos informes así lo dicen. Las únicas reformas aquí que se han hecho sin tirar ni sin utilizar la pólvora, esto es lo más claro, fue la que se hizo en el área de las telecomunicaciones. Y hay que ver por qué se hicieron esas reformas, porque eran sectores de inversiones extranjeras en donde no se presentaban ningún tipo de conflictos de ese tipo entre las partes. Y se sometieron a la reforma de las telecomunicaciones. Y ahí está el principal sector del país, el que más le produce, porque se hicieron las reformas. Ahora, nosotros tenemos aquí un problema. Y es que el sector más conservador, y eso de una u otra forma lo planteabas tú en las preguntas que me hacías, el sector más conservador que tenemos en el país, lamentablemente, es la clase política. Son los que más se resisten a los cambios. El problema de la reforma institucional de la policía, oye, eso tiene un componente político, que es una cosa que llama la atención. Y Fijo ha trabajado en eso hace años. No, bueno, tiene una propuesta. Pero ya la vamos a hacer la reforma, porque ya nos pusimos de acuerdo. Y una ya nos juntamos con el presidente. El diputado que preside la comisión de policía, el diputado Elpidio Báez. Exacto, la defensa civil, y de una vez llegó al nombre de Elpidio Báez. Elpidio Báez, él aseguró que en esta legislatura que empezó ayer se iba a aprobar. ¿Usted cree que sí, que ya hay condiciones para eso? ¿Y qué tan transformadora es esa reforma? ¿Y qué es lo que se va a aprobar? Vamos a estar, se aprueba y la sociedad dominicana, al menos en letra, va a ganar. Mira, la gran ventaja que yo he tenido en este proceso de reformar a la policía es que yo no tengo un solo familiar que sea policía. O sea, yo no tengo ningún problema. Aparte de que yo nunca en mi vida he utilizado un policía para nada en mi vida. Ni para bien, ni para nada. O sea, que a usted no le han robado ni nada de eso. Me han robado, pero he ido por los canales institucionales. Nunca he tenido que llamar a nadie. En términos de favores y eso. No, es que yo no me meto en esas cosas. Yo no me meto en esas cosas. La garantía de que no, disculpa la pregunta sobre la reforma, con ese tipo de cosas. De que la aprueben ahora. Pero la propuesta de Fijos, y que valga la pena. Seguro. No, mira, vamos a aprobar una propuesta mejor que la de la Fundación. Diablo, verlo para creerlo. Sí. Dios. Te voy a decir por qué. Verlo. Porque el presidente de la República, de una u otra forma, se montó en la propuesta de Fijos. Y en la medida en que nosotros hemos ido debatiendo la propuesta, han surgido una serie de elementos que pueden contribuir. Porque acuérdate que la reforma policial es un eje. O sea, una reforma policial, desde el punto de vista normativo, no va a cambiar la institución. ¿Pero qué cambiaría después de la reforma? Bueno, lo que pasa con esa nueva herramienta legal. ¿Qué va a cambiar? La estructura institucional. Y la lucha sería entonces porque se cumpla la ley. Claro, y el reglamento es un paso de avance. No sería sobre la base de la buena voluntad que tenga un jefe de policía o un presidente de la República. Porque a fin de cuentas se va a desmilitarizar la policía. Esa jerarquía. Inspector general. Es que se tiene que desmilitarizar. Se va. La propuesta de Fijos se va a aprobar. La propuesta desmilitarizaría la policía. Y se quita la palabra jefe, por favor. Sí, se va a quitar. Como director que pasa general, intendente o algo así. Claro. Es que eso es muy ridículo. Y seguirá dependiendo de interior y policía, pero para los fines operativos. O sea, en teoría ahora depende de interior, pero despacha con el presidente. Sí, pero fíjate, yo no sé si tú te diste cuenta que en esta ocasión, y eso no había ocurrido hacía mucho,
Por primera vez al jefe de la policía lo juramentó en esta ocasión el ministro de Interior y no el presidente de la República. Sí. O sea, son señales. Fíjate cómo desde la presidencia se han ido... Pero yo vi una foto por ahí que... Sí, pero después que lo juramentaron. Pero lo juramenta presidencia. No, pero yo tuve una reunión en el Palacio y yo me junté con el... O sea, había una reunión ahí. Pero fue Monchil que lo juramentó. ¿Y qué hacer, entonces, Servio Tulio? ¿qué pasó en presidencia? ¿Qué hacer, Servio Tulio, después de formalizada la reforma en el papel, como ha ocurrido en muchos otros procesos, en muchos temas importantes que se han debatido en el país y se ha hecho la reforma? Pero sin embargo, a la hora de que comiencen a ponerse en marcha los aspectos consagrados en la reforma, no se cumplen. Mira, ahí la clase política va a tener que jugar su rol. Honestamente, no te lo digo. Es que y el ciudadano. Y la ciudadanía. Y el Pero la ciudadanía, para que tú veas lo que es la cosa, ha sido más activo en todos estos procesos que los propios partidos políticos. Esa es una realidad. Bueno, el 4% es un logro de la sociedad civil, no de los partidos supuestamente progresistas. Sí, y eso que no para es los malo. alumbra pagado que lucen. Y eso no es malo, porque a fin de cuentas la democracia no se construye única y exclusivamente del ejercicio de la política. Hay un componente de participación de la ciudadanía. Que es importante. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero la ley. Y ya nosotros hemos visto todos los puntos que pudiesen eventualmente garantizar el éxito de una reforma institucional de la policía desde la ley. Todo lo que tiene que ver con la carrera policial, asuntos internos. Ahora teníamos una confusión que lo estábamos resolviendo hoy en la mañana. Nos juntamos en el Congreso. Y es que hay un problema entre la inspectoría y asuntos internos. Que como tú estás poniendo esos dos departamentos a chocar, que es lo que está pasando en la actual policía. Que tiene una estructura que pone a chocar a todos los miembros de esa institución. Por eso es que, y eso no lo digo yo, eso lo han dicho hasta los propios jefes de la policía. Esa es una institución que ni el propio jefe de la policía controla, muchas veces. Pero es por el diseño institucional. Lo vivimos ahora en las semanas previas a la al claro, cambio. Porque cada vez que llega el término de un jefe de la institución se dan situaciones como esa. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, cuando la ley de partidos políticos se garantizó que se iba a aprobar, y se aprobó en la Cámara de Diputados, pero... Sí, pero se aprobó lo que no debió de haberse aprobado. Correcto. Entonces, a mí lo que me preocupa de la propuesta de Finus y este esfuerzo es que te hagan un Frankenstein y luego, cuando tú te molestes, digan, Servio Tulio, pero avanzamos, es que esto es del 36. Lo importante es que ya tenemos la ley y hemos avanzado. Entonces, eso molesta y eso se ha hecho en numerosas propuestas. Con la ley de partidos se hizo hemos eso. avanzado. Ellos lo van a aprobar antes de mayo, la ley de partidos, pero es más concreto. Entonces, espérate, nosotros tenemos. Pero si la prueba no vamos al Tribunal Constitucional, eso no va para parte. Porque para aprobar lo que se aprobó en la Cámara de Diputados como ley de partido político, mejor es no tener nunca, pero nunca. Por ejemplo, pero ustedes están preparados para ir al Constitucional. Claro que sí, porque eso sí está fácil. Tulio, nosotros aprobamos constitucionalmente que el presidente gobierna a través de los ministros y que hay un ministro de defensa y que los ministros tienen derechos políticos. Los militares no tienen derechos políticos. Eso fue en el 10. El 2010. Y todavía no tenemos, todavía los presidentes violan la Constitución y tienen 5 militares años como después. ministros de defensa. Pero mira, yo veo esto como un proceso, honestamente hablando. Me preocupa eso. No, pero tú no puedes desmontar. Oye, bien, esas son instituciones de hombres armados, ¿eh? Vamos a estar claros. Sí, pero aprobamos una constitución. No, pero está bien. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de haber por lo menos utilizado el nombre. Y la ley, que desde el punto de vista, la ley institucional se ajusta a la Constitución. Ya eso es un paso de avance. Pero no dudes tú que el próximo ministro sea un civil. Sí, pero yo quisiera, y mire que yo quisiera tener la posibilidad de hablar con Danilo Medina, de entrevistar a Danilo Medina de manera directa. Y esa sería una pregunta mía para él, muy simple. ¿Por qué demonios usted no designa a un civil? El mismo que está, usted lo retira y lo designa. E inclusive en la propia estructura te designa el civil como ministro, pero te deja todo lo demás militar y los rangos y la rama y la cosa. Entonces uno dice, ¿para qué demonios aprobamos la ley? Sobre lo que usted decía del jefe de la policía, realmente el presidente le sigue tomando juramento. Entonces nos quedan 15 segundos de entrevista. Yo quiero ser positiva, pero mire que no. Yo creo que en 15 segundos vamos a redondear. Bien rápido. Yo creo que frente a todos estos acontecimientos que estamos viviendo,
y frente ya a la inminente reforma institucional de la policía, yo creo que nosotros lo que debemos es en esta ocasión estar más atentos a todo lo que se está debatiendo en el Congreso, sobre todo nosotros como fundación, y para eso tenemos un Congreso, con el Congreso, con los miembros de esas instituciones, para la elaboración del informe final. 15 segundos más desde la... Pero ven acá, ¿cómo desde un campo de concentración. Desde el gobierno. Sí, porque el que lo desde la valoración de la gestión. La parte de la justicia del gobierno, la parte que correspondería, la pata del gobierno. Ministerio la Público. gestión de gobierno. No, Ministerio Público y Policía Nacional. Exacto, Está bien. ambas. Policía En Nacional. 15, usted ¿Cómo vamos? que está entrenado. Mira, el Ministerio Público, de una u otra forma, ha ido avanzando sin lugar a dudas. Somos general, licenciado. En sentido general. Cuando tú ves, por ejemplo, la Escuela Nacional del Ministerio ¿Y en lo Público, particular? y yo soy... Bueno, lo que pasa es que todavía el componente político, esa es la realidad, todavía real y efectivamente tiene un peso. Esa es la realidad. Pero de que hemos avanzado en el Ministerio Público, no así en la Policía Nacional. Y para ministro de la Fuerza Armada puede ser un ex militar. Pero puede ser un ex militar ya retirado. Espérate. No, esa es la policía que los políticos han querido que tengan. Sergio Tulio, un ex ministro, si ya está retirado, es civil, puede ser ministro de la Fuerza Armada. Sí, claro. Pero eso fue lo que dije, claro. Julio Castaño Guzmán está con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Como siempre. Excelente, el almirante Pared. Cambio fuera más. No, hay que sangre nueva.